No tiene usted aspecto de ser de aquí. Un ligero énfasis en el usted y estaba sonriendo. La joven no dio del todo la sensación de haber oído, con aplomo, pero también ingenua en su actitud. Un levísimo destello de atención dirigido hacia arriba, hacia él, mientras sus uñas pintadas de rojo se apoderaban de su entrada, aunque acompañadas enseguida por el fogonazo cegador de una sonrisa. Gracias, caballero, como si hubiera ganado un premio, como si por el precio reducido de $2.50 que se aplicaba solo a la primera sesión, se le hubiera concedido entrar en un famoso santuario y no en el patio de butacas con olor a moho del Bay Palace Theater, donde reponían West Side Story. Hábilmente, la joven rasgó en dos la entrada verde y le devolvió un trozo, mientras miraba ya por encima de su hombro con la misma sonrisa luminosa a quien fuera que se apresuraba tras él. Gracias, caballero. Acomodadora nueva en el Bay Palace Theater, pantalones de color gris azulado con perneras acampanadas, bolerito de una talla cómoda con ribetes carmesís y sobre hombreras apenas perceptibles, charreteras con galones dorados, destacado flequillo brillante que le rozaba las cejas, cabellos de color castaño oscuro rojizo, y la linterna de mango largo que empuñaba con entusiasmo de niña para acomodar a los espectadores de más edad o a las mamás con hijos pequeños por el oscuro interior del cine, donde sobre la alfombra deshilachada se podía dar, sin querer, una patada a un abandonado recipiente de palomitas o a una golosina en barra, comida a medias y enredada en su envoltorio. Por aquí, haga el favor. Podría haber tenido cualquier edad entre 19 y 29. Chet no era buen juez en materia de edad, como tampoco lo era en cuestión de carácter, dispuesto a descubrir lo mejor en otros como manera de desear que los demás pudieran ver en él solo lo mejor. La corteza crujiente de su encanto superficial y de su buena educación americana. No recordaba haberse fijado nunca en ningún acomodador o acomodadora del cine local. Era infrecuente que alguien le causara impresión, como tampoco, de hecho, era alguien que fuese con frecuencia al cine. La cultura popular americana le aburría indeciblemente. La única música del siglo XX que le atraía era el jazz. La suya era una sensibilidad de jazz, lo que la situaba en los márgenes, en la piel de un hombre blanco por un accidente de nacimiento. Allí, en Maidenhead Bay, en el límite septentrional del estado de Nueva York, y fuera ya de temporada, todo el mundo era de la localidad. Pocos residentes del verano se quedaban hasta después del día del trabajo. La acomodadora tenía que ser residente, aunque nueva en la zona. El mismo Gallagher era un residente nuevo, uno
de los que se habían quedado después del verano. Su familia tenía una casa de veraneo en Greenstone Island, un campamento que era como se los llamaba desde hacía muchos años. Greenstone Island era una de las más grandes de las 1000 islas, unos cuantos kilómetros al oeste de Maidenhead Bay, en el río San Lorenzo. Gallagher había frecuentado la isla en verano durante gran parte de su vida. A raíz de su divorcio, en 1959, se había acostumbrado a pasar cada vez mayor parte del año en Maidenhead Bay solo. Había comprado una casa pequeña a la orilla del río Tocaba, jazz al piano, en el Maidenhead Inn 2 o 3 veces por semana. Aún conservaba propiedades cerca de Albany, en la zona residencial de Ardmore Park, donde vivían otros Gallagher. Seguía siendo copropietario de la casa que habitaba su exesposa con su nuevo marido y su familia. Chet no se consideraba exiliado ni distanciado de los Gallagher, porque no quería que su situación pareciera más romántica, más aislada y significativa de lo que era en realidad. ¿Qué ha sido de Chet Gallagher? Se ha marchado de Albany. Ahora vive al norte, junto al San Lorenzo. ¿Divorciado? ¿Distanciado de la familia? Algo así. Se dio cuenta de que había visto a la nueva acomodadora en Maidenhead Bay. No es que hubiera ido buscándola, pero sí la había visto. Quizá en el Loki 13 durante el verano, quizá en Maidenhead Inn, quizá en Main Street o en Beach Street, en el supermercado de alimentación, empujando un tambaleante carrito de metal a última hora de la tarde, cuando había pocos clientes, porque la mayoría de los residentes de Maidenhead Bay cenaban a las 6, si no antes. Me parecía recordar que iba acompañada de un niño. Esperaba que no. ¿Llegaron a tener hijos Chet y su mujer? Ella sí, ahora, pero no de Chet. La acomodadora le había sonreído como si le fuera en ello la vida, pero con mucho tacto había hecho caso omiso de su estúpida observación. Ahora se le ocurrió que quizá la hubiese alarmado. Ahora se le ocurrió que había logrado que se sintiera incómoda cuando solo pretendía mostrarse amistoso como cualquier tipo corriente de Maidenhead Bay podía haberlo hecho. Quizá debería volver y disculparse, sí, pero no iba a hacerlo. Más le valía. Déjala tranquila. Era la estrategia más prudente mientras buscaba a tientas un asiento en la oscura y casi desierta parte reservada a los fumadores en las últimas filas de la sala. Y se la encontró una segunda vez, pocas semanas más tarde, en el Bay Palace Theater. Se había olvidado de ella en el ínterin y al verla de nuevo sintió una punzada de emoción, de reconocimiento. En una situación así, un hombre puede cometer el error de creer que la mujer también lo reconocerá. Aquella noche, la acomodadora vendía las entradas con su coqueto trajecito de estilo militar en la taquilla del vestíbulo,
brillantemente iluminado. Como la primera vez, le llamaron la atención los modales de la joven, su sonrisa apasionada. Era una persona cuyo rostro se transformaba al sonreír como por una repentina explosión de luz. Había cambiado de peinado, llevaba el pelo recogido en una cola de caballo que se le balanceaba entre los omóplatos y le caía por la espalda. Se veía que le gustaba sentirla allí, que encontraba un sensual placer infantil en agitar y mover la cabeza. La emoción se apoderó de Gallagher al instante. Sintió debilidad en las piernas y que le costaba trabajo tragar, como si hubiera estado bebiendo whisky y se hubiera deshidratado. You ain't been blue, no, no, no. Extrañamente, sin embargo, se había olvidado de la joven hasta entonces. Desde la proyección de West Side Story semanas antes, ahora estaban ya en octubre, una estación nueva. Aunque Gallagher llevaba emocionalmente distanciado de su padre Thaddeus y desvinculado de la familia gran parte de su vida adulta, participaba de todos modos en algunas de las empresas integradas en el grupo Gallagher Media, emisoras de radio y televisión en Maidenhead Bay, Alexandria Bay, Watertown. Seguía siendo consultor y en algunas ocasiones columnista del Watertown Standard y de su media docena de afiliados rurales en la región de los Adirondack. El único demócrata liberal asociado con los Gallagher Media, tolerado en su condición de renegado, y contaba además con las sesiones de jazz al piano que le proporcionaban escasos ingresos, pero bastante satisfacción personal, y que se estaban convirtiendo en el centro de su desorganizada vida. Cuando no recaía en la bebida, participaba en las reuniones de los Alcohólicos Anónimos en Watertown, a 60 kilómetros al sur de Maidenhead Bay. Allí, Chet Gallagher era algo parecido a un líder espiritual. Lo que explica, pensó Gallagher, mientras esperaba en la breve cola antes de comprar su entrada para ver El milagro de Anna Sullivan, que un hombre anhele conocer a una joven atractiva que no sabe quién es él. Una mujer es esperanza, una sonrisa de mujer es esperanza. Es tan imposible vivir sin esperanza como vivir sin oxígeno. Buenas tardes, 2.50, caballero. Gallagher empujó un terso billete nuevo de $5 hacia el otro lado de la ventanilla. Se había prometido no hacer el ridículo esta vez, pero oyó que su voz preguntaba inocentemente: ¿recomienda usted la película? Se supone que es... Una pausa al no saber qué decir, deseoso de no ofender aquella sonrisa deslumbrante, bastante penosa, arrepintiéndose de penosa. En realidad había querido decir difícil de soportar. La sonriente joven tomó el dinero de Gallagher, apretó con soltura las teclas de la registradora con un relámpago de sus uñas pintadas de rojo y le devolvió el cambio y la entrada verde con una floritura. Resultaba incluso más atractiva que en septiembre. Los ojos
de un cálido color marrón oscuro. Atentos, la pintura de labios cuidadosamente aplicada hacía juego con las uñas y Gallagher no pudo evitar una rápida investigación visual que no llevaba anillos en ningún dedo. No, señor, no, no es penosa, es esperanzadora. Hasta cierto punto le rompe a uno el corazón, pero hace, con su entrecortada voz del sur del estado, casi vehemente, como si Gallagher hubiese puesto en duda las creencias más arraigadas de su alma, que uno se alegre por estar vivo. Gallagher se echó a reír. Aquellos intensos ojos de color marrón oscuro, ¿cómo podía resistirse? Su corazón, una uva pasa, se conmovió. Gracias, trataré sin duda de alegrarme. Sin mirar atrás, Gallagher se alejó con su entrada. La joven taquillera sonreía al siguiente de la fila, igual que le había sonreído a él. Hermosa, pero no muy inteligente, transparente, frágil, como cristal. Su alma se puede ver dentro, superficial. En la zona para fumadores, en uno de los asientos de la última fila, pasados 10 minutos de la película, Chet se notó inquieto, distraído. No le gustaba nada la partitura musical, excesivo protagonismo, torpeza. El vigoroso melodrama de El milagro de Anna Sullivan fracasaba a la hora de captarlo a él, que había ido al cine para ver que la condición humana es el fracaso, no la victoria pese a los obstáculos. Por cada Helen Keller que triunfa, hay decenas de millones que fracasan, mudos, sordos e insensibles, como hortalizas arrojadas a un enorme montón de basura para que se pudran. Con una actitud así, las brillantes imágenes fílmicas, simples luces proyectadas sobre una pantalla en malas condiciones, no podían producir su magia. Suspiramos, sin embargo, por una hacedora de milagros que nos redima. A Gallagher le molestaba la vejiga. Se había tomado unas cuantas cervezas aquel día. Se levantó del asiento y fue a usar el aseo de caballeros. Aquel cine era un sitio hortera, venido a menos y maloliente. De hecho, conocía al propietario y también al gerente. El Bay Palace Theatre se había construido antes de la guerra, en una época remota ya, con ornamentación art déco, un ágil motivo egipcio popular en los años 20, la niñez y la adolescencia de su padre, cuando el glamour tenía importancia en el mundo. Con deseos de buscar a la joven de la cola de caballo, pero no lo haría, era demasiado mayor, 41. Posiblemente la chica tenía la mitad de sus años y tan ingenua, tan confiada. La manera en que había alzado sus hermosos ojos hacia los de Chet, como si nadie la hubiera rechazado nunca, como si nadie la hubiese herido. Tenía que ser muy joven para ser tan ingenua. Gallagher no había querido mirar fijamente su pecho izquierdo, donde estaba bordado un nombre con hilo carmesí. No era
de ese tipo de hombres de los que miran con descaro los pechos de una chica, pero podía llamar al gerente, al que conocía del bar Mailing Head, y preguntar: ¿la chica nueva, la que estaba anoche en la taquilla? Demasiado joven para ti, Gallagher. Quería protestar. Se sentía joven. En su alma, Gallagher se sentía joven. Incluso su rostro todavía resultaba juvenil, pese a las arrugas en la frente y las entradas en el pelo. Cuando sonreía, sus dientes puntiagudos, con un no sé qué de diabólico, lanzaban destellos. En algunos círculos de Maidenhead Bay se le conocía y respetaba por ser hijo de un hombre rico, por ser un Gallagher. Llevaba ropa vieja a propósito, cuidaba poco su apariencia. El pelo le crecía desordenadamente por encima del cuello de la camisa y a menudo dejaba pasar los días sin afeitarse. Comía en tabernas y cafeterías. Era una de esas personas que dejan propinas absurdamente generosas. Tenía un aire distraído, como de alguien que ha estado bebiendo, incluso cuando no era cierto, tan solo pensando y haciendo trabajar el cerebro. En el cine encontró el camino de vuelta hasta su asiento sin perderse por el vestíbulo en busca de la acomodadora. Sintió una punzada de vergüenza por la forma en que se había dirigido a ella, un simple pretexto para provocar su reacción. Chet no había sido sincero, pero ella había respondido con sinceridad desde el corazón. Cuando el milagro de Anna Sullivan concluyó en un torbellino de triunfal música de película a las 11:02 de la noche, y el reducido público abandonó el cine, Gallagher vio que la taquilla estaba a oscuras y que la joven con la cola de caballo y el uniforme de acomodadora había desaparecido. Capítulo 6.